Quítate, Poppy Playtime, que ahí viene un nuevo contendiente. Se trata de Rainbow Friends, una experiencia de terror hecha en Roblox que cualquier persona puede jugar. Vamos a conocer este popular juego hecho por solo 2 personas. Hola, yo soy Mariana de Atomic.io y antes de que comience el video te invito a que nos des un like, lo compartas con tus amigos y te suscribas al canal. ¡Comenzamos! Rainbow Friends es una experiencia de terror con un poco similar a Five Nights at Freddy's. Es un juego en el que debes escapar de una misteriosa instalación invadida por los titulares Rainbow Friends. Es muy probable que mueras. Cabe mencionar que esta es una experiencia de Roblox, por lo que necesitas ese otro juego para poder entrar a este. El camión en el que están todos los jugadores al inicio del juego no se dirigía a esta instalación. En realidad iban a un parque de diversiones llamado Oddworld, pero el autobús choca y los jugadores son arrastrados por una fuerza desconocida. Creepy. Por cierto, es un juego en línea en el que pueden participar hasta 15 jugadores en total. Podrás ver cómo en cada ronda hay menos jugadores porque, pues, no sobrevivieron. En el primer capítulo hay solamente 4 enemigos de los que debes de cuidarte: Blue, Green, Orange y Purple. Como podrás observar, todos son colores, de ahí que se llame Rainbow Friends. Si buscas bien, también podrás encontrar otros 2 monstruos de colores que aún no han sido utilizados: Yellow y Pink. Yellow es un pato de hule gigante, mientras que Pink es algo así como un alien. Si hay un capítulo 2, quizá los veremos en acción. También está Red, pero no estamos seguros de que Red sea bueno o malo. Podría ser que sí, podría ser que no. Spoiler. Lo que sabemos es que Red es la voz que te ayuda a sobrevivir, como se revela al final del juego si es que lograste salir de la instalación. Blue será el primer enemigo al que te enfrentes y también el más fácil de evadir. Siempre camina más lento que tú, así que si planeas bien tu ruta y te escondes bien, no tendría por qué atraparte. Es azul, como su nombre lo indica. Si empieza la música, sabes que Blue te está viendo. Primero sal de su cono de visión, porque de otro modo te verá meterte a la caja y de cualquier manera te atrapará, por si te quedaba la duda. Green aparecerá en la segunda ronda del juego, si es que lograste sobrevivir a la primera. Es ciego y sordo, lo que lo hace fácil de evadir, pero ten cuidado al entrar a las habitaciones, porque podría estar campeando ahí. Con tocarlo será suficiente para un Game Over. ¿Sabías que Orange es un Allosaurus? Es un dinosaurio carnívoro que comía entre muchos otros dinosaurios. Definitivamente no sobrevivirías una pelea con él. Por fortuna, en Rainbow Friends sabes qué camino va a seguir gracias a una línea naranja, por lo que es posible evadirlo. Puede matarte incluso si no te ve, así que no te confíes cuando lo veas. Después de todo, es un dinosaurio. Aunque es pequeño, podrás escuchar sus pisadas cuando está cerca. Recuerda que debes estar lejos de la línea naranja o muy bien escondido para que no te coma. También habrá sirenas que te dirán cuando Orange está rondando. Purple aparece en la siguiente ronda que Orange, por lo que tu vida será bastante difícil. Nadie sabe cómo se ve Purple, solamente hemos visto sus manos y sus ojos creepy cuando te está comiendo. Si tocas a Purple, es Game Over. A Purple le gusta estar en las ventilas y las acecha. Podrás ver las manos de Purple saliendo de la ventila que está ocupando en ese momento, para que sepas que no debes meterte a esa en particular. Si pisas el agua, también será Game Over, así que no la toques. Si tienes que cruzar esa ventila en particular, donde hay agua con unas pisadas, la única manera es pisar justo en las pisadas. De otro modo, te llevará Purple al otro mundo. En apariencia, Blue es un monstruo azul que babea y que lleva puesta una adorable coronita. Su vibe es muy de monstruo come galletas que tuvo una mala vida. Todos queremos más galletas. Te entendemos, Blue. Mientras tanto, Green es verde, como su nombre lo indica, y tiene brazos largos tentaculosos, junto a una textura entre papel maché y Play-Doh. Se ve algo psicótico, no te voy a mentir. Ya dijimos que Orange está basado en un Allosaurus, pero dijimos que es adorable porque lo es. A pesar de que está tratando de comerte con sus grandes dientes, tiene unas manitas todas tiernas. Ni modo de no pensar que es lindo. Aún así, no trates de acariciarlo. No trates de acariciarlo, te lo digo yo.
Red es claramente un científico. Lleva puesta una bata de laboratorio y todo. Entre los objetos que debes encontrar en cada ronda hay comida, fusibles, bloques y baterías. Todos estos objetos tienen funciones específicas en cada ronda. Tendrás que poner los fusibles en una máquina, pero eso no es lo único que hay dentro de la máquina. También verás algunos cuerpos humanoides en ella. ¿Son más Rainbow Friends que aún no funcionan? ¿O son cuerpos de otros jugadores que intentaron escapar y no lo lograron? Misterios. Si buscas bien, encontrarás un personaje de otro popular juego indie, Among Us. Tienes que encontrarlo en la habitación donde Green se regenera. Dentro del juego puedes encontrar el guión de un show llamado Rainbow Funtime Friends, que parece ser el show en el que están basados los Rainbow Friends. Aunque no existe un show llamado justo Rainbow Funtime Friends, sí existe un show de televisión con marionetas en la televisión británica llamado Rainbow, con un episodio en específico llamado Friends. ¿Podrá ser esta la fuente de Rainbow Friends? Sin embargo, claramente el show está inspirado en todas esas series para niños que tienen botargas y marionetas de personajes principales, como los Teletubbies y Plaza Sésamo. No solamente ese show, el juego está basado en otro juego indie llamado Poppy Playtime, que a su vez está muy inspirado en Five Nights at Freddy's, o al menos es muy parecido. Así que técnicamente FNAF es el abuelo de Rainbow Friends. Cada vez que termines el juego obtendrás una tag, Veteran, con el número de veces que has podido terminar el juego. Así que si has logrado sobrevivir 5 veces, entonces obtendrás la etiqueta Veteran 5, que será visible a todos los jugadores al final de cada ronda. Si logras sobrevivir todas las rondas, podrás escapar de la instalación. En una cutscene podrás ver cómo una puerta cae sobre Blue justo antes de salir de la instalación, que evita que él salga y ayuda a que tú escapes. También podrás ver a Red en su bata de laboratorio decir que ha subestimado a los jugadores y que las cosas se pondrán aún más locas. ¿Capítulo 2? ¿Para cuándo? El único cosmético disponible en el juego son los skins para la caja en la que te puedes esconder. Puedes comprar diferentes cajas en la tienda dentro del juego y puedes comprar algunas de ellas con monedas in-game. Cada vez que sobrevivas una ronda obtendrás cierta cantidad de monedas. También obtendrás monedas al recolectar los diferentes ítems que necesitas para pasar a la siguiente ronda. Así que te conviene encontrar muchos. Cada objeto vale 5 monedas. Por sobrevivir al juego puedes obtener 500 monedas en total, que no es mucho, pero es trabajo honesto. También puedes obtener un máximo de 310 monedas por recolectar todos los ítems posibles, así que no cuentes con ello. Los creadores de Rainbow Friends son Fragment Games, que suena muy oficial, pero en realidad es el trabajo de solamente 2 desarrolladores trabajando juntos. Los puedes encontrar en Roblox como Charcoal y Roy Stanford. Roy Stanford también es creador de otro popular juego de Roblox, Spider, en el que debes escapar de una gigantesca araña. Jamás voy a jugar ese juego. Ya tuve con Limbo, gracias. Fragment Games anunció el 7 de noviembre que habría aún más Rainbow Friends y que te prepararás para el capítulo 2. Aún no hay muchos más detalles al respecto, pero seguramente habrá más Rainbow Friends buscando llevarte al más allá. ¿Ya jugaste Rainbow Friends? ¿Cuántas veces has logrado sobrevivir? Cuéntanos en los comentarios, porque queremos ver quién es el mejor sobreviviendo a criaturas coloridas y terroríficas. ¡Vamos! Además, no te olvides de darle like al video, compartirlo, suscribirte si aún no lo has hecho y presionar la campanita para estar al tanto de las novedades. Yo soy Mariana de Atomic KO. ¡Hasta la próxima!